Imagina la siguiente conversación. Deberíamos invertir en bolsa. ¿Por qué? Porque sí. Ya, pero ¿por qué sí? Pues porque es lo mejor. ¿Pero por qué es lo mejor? Pues para ahorrar para el futuro. Pero no me estás diciendo por qué lo mejor es la bolsa. Estás muy cerrado de mentalidad. ¿Será que no te explicas? Anda, escucha el episodio de Créeme lo que te digo y aprende a argumentar. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 32. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Estás en el episodio 32 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que nos ocupamos de todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, la oratoria, el hablar en público y en general, el arte y la técnica para conseguir que nuestras opiniones sean tenidas más en cuenta. Bueno, estamos en la tercera semana del mes de marzo de 2019, así que toca dedicar el capítulo a la retórica, el arte del bien decir que decían los clásicos. En concreto, vamos a hablar de cómo argumentar adecuadamente, sí, lo cual es clave si lo que queremos es convencer a otras personas de nuestras ideas. Claro, no podemos, o es mucho más complicado convencer a alguien si no somos capaces de argumentar correctamente. Mira, te puede parecer que comenzamos desde cuestiones muy básicas, pero por un lado creo que a veces nos pueden parecer básicas cuestiones que en realidad pues no están tan claras como parece. Y por otro lado, mi idea es que a lo largo de los capítulos vayamos de lo básico a lo complejo, así tendremos las ideas más ordenadas si queremos utilizar el podcast, por ejemplo, como medio para aprender, que de hecho es uno de mis objetivos. Antes de entrar en materia, ya sabes, si me sigues en el podcast, pues ya conoces que en Interacción Humana realizamos formaciones y asesoramientos para aprender y desarrollar todos estos mecanismos de persuasión de los que te hablo. Si quieres mi colaboración en este aspecto o si tienes que preparar una presentación en público, te puedes poner en contacto conmigo a través del formulario de contacto de la web en interaccionhumana.es/contacto y ya sabes que estaré encantado de charlar contigo y preparar una acción a medida de tus necesidades. Por otro lado, estoy recibiendo bastantes mensajes solicitando información sobre si realizo cursos online de estos temas. Y la verdad es que en la actualidad no lo hago, pero si estás interesado o te gustaría que diseñase una formación online sobre este tipo de aspectos, tanto de hablar en público como de persuasión, pues nada, solo tienes que enviarme un mensaje al mismo cuestionario a interaccionhumana.es/contacto y dime sobre qué te gustaría que hiciese este curso. Si hay el suficiente número de personas que lo solicitan, pues nada, me pongo a ello, por mí encantadísimo. Ya he hecho otros cursos online para otra gente, no lo tengo para mí, pero insisto, si vosotros consideráis que sería interesante, pues me pongo a ello de manera inmediata. Así que, una vez dicho esto, vamos a la cuestión de hoy, vamos a la cuestión que nos ocupa. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta que a lo mejor insisto que consideras muy básica, pero es sumamente importante. ¿Para qué sirve discutir? Mira, estoy convencido de que muchas personas contestan que discutir sirve pues para pelearse, para salirte con la tuya, para tener razón, etc. Estas personas seguramente ven el discutir como sinónimo de pelea o como sinónimo de conflicto, pero no es necesariamente así. De hecho, aprender a argumentar sirve, entre otras cosas, para evitar un conflicto cuando tenemos
una discrepancia, cuando tenemos opiniones divergentes o discrepantes sobre un tema determinado. Fíjate, discutimos o como mínimo deberíamos discutir por cuestiones que no tienen una respuesta clara, es decir, por cuestiones que plantean controversias. No discutimos sobre si llueve o no llueve, o no discutimos sobre si cuando sueltas un bolígrafo se cae al suelo, es decir, no discutimos sobre la ley de la gravedad. Eso está asumido por todo el mundo, o al menos debería estarlo. Discutimos sobre aspectos para los que no existe un único punto de vista. Es decir, la discusión es un mecanismo para dilucidar cuál es la respuesta correcta a una determinada cuestión. Por ejemplo, podemos debatir acerca de quién es mejor jugador de fútbol, si Messi o Cristiano Ronaldo. O podemos discutir acerca de si tienen los mismos derechos los animales que las personas. O podemos discutir o debatir acerca de si es aplicable el derecho de autodeterminación en Cataluña, un tema que está muy en boga en el lugar donde vivo. Es decir, que discutimos cuando existe una controversia que plantea un problema a resolver, y es mediante la discusión pues el mecanismo por el cual tratamos de que nuestro punto de vista sea el que mejor solucione la controversia. Es decir, que si estamos, como te mencionaba anteriormente, discutiendo acerca de si los animales tienen los mismos derechos que las personas, es a través de mi argumentación que intentaré demostrarte pues mi punto de vista. Y demostrarte mi punto de vista con el fin de que tú lo des por válido. De eso se trata, ¿no? Por lo tanto, ¿para qué sirve argumentar? Pues fíjate, si yo digo, por ejemplo, que la autoayuda genera frustración, simplemente estoy dando mi opinión, pero no estoy aportando nada que sustente a mi opinión. No estoy diciendo nada por el cual tú tengas que hacerme caso. Argumentar, por otro lado, significa precisamente eso, significa aportar razones, aportar motivos que sostengan la opinión que yo manifiesto, que sostengan lo que yo afirmo. Por ejemplo, en este ejemplo que acabo de poner de que la autoayuda genera frustración, podría decir que, pues no sé, que la autoayuda genera frustración porque promociona la idea de que uno tiene que ser perfecto y feliz por obligación. Fíjate, tú podrías estar de acuerdo o no con mis razones, las podrías compartir o no, pero acabo de convertir mi opinión en un argumento, y es mediante ese argumento que yo intento convencerte. Es decir, son las razones que yo aporto para sustentar mi opinión a través de las cuales, o como yo quiero, convencerte de que estoy en lo cierto. Pero, bueno, entonces, ¿por qué es importante argumentar, no? Bueno, pues es importante argumentar porque no todos los puntos de vista son igualmente válidos. Hay algunos puntos de vista, hay algunas aproximaciones a la opinión que son más válidos que otros. Hay conclusiones, por ejemplo, que se apoyan en razones que son malas o que son débiles o directamente que son absurdas. Imagínate que yo dijese que la autoayuda genera frustración porque, no sé, porque esos libros están escritos por personas que pertenecen a sectas. Bueno, pues seguramente me dirías que esa es una razón débil o incluso que es una razón falsa, con lo cual malamente podría convencerte de que leer autoayuda no es una buena idea. Ojo, no quiero decir que lo sea o no, no, simplemente estoy plasmando un ejemplo. Es decir, que mediante el conocimiento de la retórica o de cómo argumentar adecuadamente, podemos distinguir cuándo un argumento es sólido y cuándo no lo es. Y eso es lo mismo que decir que podemos defendernos de ideas y propuestas que no son ciertas y evitar así que nos engañen o nos manipulen. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque cuando tú aprendes a argumentar, cuando aprendes a realizar argumentos sólidos, también estás vacunándote o estás preparándote para identificar aquellos argumentos de parte de alguien que son pues falsos o que son manipulaciones directamente, con lo cual también te estás protegiendo. Por otro lado, a través de la retórica y la argumentación es como intentas demostrar que tienes razón en tus planteamientos, como te vengo diciendo. Y es así, de hecho, como tú intentarás convencer a los demás de tus ideas.
Entonces, aquí lo importante es, bueno, ¿qué tengo que hacer para argumentar bien? ¿Qué elementos tengo que tener en consideración si lo que quiero es argumentar bien? Pues bueno, fíjate, lo primero que tienes que hacer es preguntarte qué quieres demostrar. Y a eso le vamos a llamar conclusión. Es muy curioso, pero fíjate, cuando hablamos coloquialmente parece que la conclusión vaya al final de lo que queremos decir, ¿verdad? Es decir, yo qué sé, pues decimos cualquier frase y decimos, bueno, en conclusión, ¡pam! Y decimos lo que queremos decir. Sin embargo, para argumentar correctamente, la conclusión es lo primero que tengo que tener claro. Es decir, y para dejarlo meridianamente claro el asunto, la conclusión son aquellas afirmaciones que queremos que los demás acepten como verdad. Es aquello de lo que tú quieres convencer a tu interlocutor o a tu interlocutora. Por ejemplo, si alguien dice que Europa ha perdido peso político en el mundo, eso es una conclusión. ¿Por qué? Pues porque lo que yo quiero es convencerte precisamente de eso, ¿no? Lo que yo quiero es que tú adoptes como verdad la idea, la proposición de que Europa ha perdido peso político en el mundo. Entonces, parece lógico pensar que lo primero que yo tengo que tener claro es qué es aquello que yo quiero demostrar. Otros ejemplos de conclusiones. ¿Cuál sería? Pues no sé, pues por ejemplo, yo podría decir que un Mac es mejor que un PC. Eso también es una conclusión. O yo qué sé, si alguien dice que el mejor restaurante de Barcelona es, pues, el Chef Coco, me lo acabo de inventar, eso también es una conclusión. Ahora bien, ya sabes que las afirmaciones a partir de las cuales apoyas a tu conclusión las llamamos premisas. También las podemos llamar demostraciones o razones. Las podemos llamar de estas tres maneras, incluso hay alguna más, pero bueno, nos vamos a centrar en estas tres. Entonces, ¿qué es una premisa o qué son las demostraciones? Bueno, simplemente son las afirmaciones a través de las cuales tú demuestras o intentas demostrar que la conclusión es verdad. Es decir, si yo digo que Europa ha perdido peso político en el mundo porque el resto de países ya no cuentan con ella para las grandes decisiones, lo que hay detrás del porqué, es decir, el resto de países ya no cuentan con ella para las grandes decisiones, eso es tu premisa. Date cuenta de que cuando hablamos, además, para acabar de complicar un poco el asunto, no necesariamente decimos o utilizamos el término por qué. En muchas ocasiones, pues decimos lo siguiente, por ejemplo, Europa ha perdido peso político en el mundo. El resto de países ya no cuentan con ella para las grandes decisiones. Fíjate que la frase es exactamente la misma que te he dicho anteriormente, pero he omitido el porqué. De hecho, es más común que hablemos de esta segunda manera, eliminando el porqué en muchas ocasiones, que no utilizándolo. No hablamos tan ordenadamente como te estoy mostrando yo aquí. Por otro lado, hay veces que cuando hablamos situamos antes la premisa que la conclusión. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, cuando yo te he estado poniendo este tipo de ejemplos, lo primero que he nombrado ha sido la conclusión, luego he dado un porqué o he dicho un porqué y a continuación he presentado la premisa, ¿no? Es decir, el esquema sería conclusión más premisa. Pero bueno, no hablamos así en muchísimas ocasiones. En muchísimas ocasiones lo que hacemos es justamente lo contrario. Primero digo la premisa y a continuación digo la conclusión. Por ejemplo, el público ha venido a ver qué puedes hacer por ellos, no lo que ellos tienen que hacer por ti. Así que trata al público como al héroe de la historia. Este fragmento lo he tomado de un libro sobre hablar en público, un libro que me gusta muchísimo y que para mí, bueno, pues es una especie de libro de cabecera, pero lo importante no es de dónde he sacado esta frase, sino que te des cuenta cómo, en este caso, bueno, ¿cuál dirías que es la premisa y cuál dirías que es la conclusión? Vuelvo a repetirte la frase. El público ha venido a ver qué puedes hacer por ellos, no lo que ellos tienen que hacer por ti. Así que trata al público como al héroe de la historia. Si analizas la frase, en este caso la premisa va delante de la conclusión. La premisa es, el público ha venido a ver qué puedes hacer por ellos, no lo que ellos tienen que hacer por ti.
mientras que la conclusión es trata al público como el héroe